como un solo pueblo, con la misma lengua, los mismos apellidos y hasta las mismas familias, terminó separado en Corea del Norte y Corea del Sur, mirando a sus propios hermanos a través de una franja de minas, alambradas y fusiles listos para disparar. No estamos hablando de una frontera cualquiera, sino de una cicatriz que corta la península como si alguien hubiera pasado una navaja sobre el mapa y hubiera dicho, de este lado, comunismo, del otro, capitalismo. La pregunta incómoda es esta: ¿Corea se dividió por decisión propia o alguien más la partió cuando estaba demasiado débil para defenderse? Hoy vas a escuchar la historia completa de por qué Corea se convirtió en dos países, desde los días en que era un reino confuciano, que solo quería sobrevivir entre imperios, pasando por la colonización japonesa, la ocupación soviética y estadounidense, hasta la guerra que dejó la zona desmilitarizada como un corredor disputado congelado en el tiempo. Una travesía de décadas de invasiones, traiciones, venganzas y decisiones tomadas lejos de Seúl y de Pyongyang, condensada en unos cuantos minutos para que al final puedas responder tú mismo a la pregunta que los mapas no contestan. ¿Fue Corea la que se partió en dos o fue el mundo el que la rompió y luego fingió que solo estaba viendo desde lejos? Al sur de esa línea ves avenidas anchas, fábricas de tecnología, empresas que fabrican teléfonos y carros, dramas coreanos que dominan, plataformas, conciertos de música pop que llenan estadios y una democracia aliada de los Estados Unidos. Al norte ves desfiles militares calculados al segundo, retratos gigantes de líderes, misiles sobre camiones y ciudades que se apagan cuando cae la noche por falta de energía. Parece que Corea del Norte y Corea del Sur pertenecen a universos distintos, pero hace pocas generaciones eran el mismo reino, con la misma lengua, los mismos apellidos, los mismos santuarios, las mismas colinas donde se enterraban los antepasados. Por eso la pregunta pesa tanto. ¿Por qué Corea se convirtió en dos países? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Y en qué momento un pueblo que solo quería vivir en paz se transformó en escenario de la Guerra Fría? Durante siglos, la península fue el reino de Joseon, un estado confuciano que apostó por la estabilidad antes que por la aventura. Corea pagaba tributo a la China imperial, enviaba embajadas cargadas de regalos, copiaba sus caracteres, recitaba sus textos clásicos y organizaba concursos para escoger funcionarios según el confucianismo. A cambio, recibía reconocimiento simbólico y cierta protección diplomática frente a invasores externos. No era un imperio que saliera a conquistar. Era un país que intentaba sobrevivir entre gigantes, confiando en la tradición, en la jerarquía y en los acuerdos de siempre. Desde la lógica de la geopolítica, sin embargo, su posición era fatal. Un corredor natural entre el continente asiático y el mar japonés. Un puente por el que cualquier ejército soñaba con pasar y una puerta que cualquier potencia quería cuidar a su manera. Mientras los eruditos coreanos seguían concentrados en exámenes y comentarios de clásicos, el mundo cambiaba a una velocidad brutal. Las potencias europeas obligaban a China a abrir sus puertos con tratados desiguales. El opio, los cañones y los bancos mandaban más que las viejas fórmulas diplomáticas. Japón, que durante mucho tiempo había estado casi tan cerrado como Corea, decidió romper con el pasado en la llamada Restauración Meiji. En pocas décadas construyó ferrocarriles, fábricas, astilleros, un ejército moderno entrenado por asesores extranjeros. Para muchos estrategas japoneses, la respuesta era clara. Si Japón no quería terminar repartido por las potencias occidentales, tenía que convertirse en potencia él mismo, y para eso necesitaba controlar la península coreana, ese corredor entre el mar y el continente. Dentro de Corea, el regente conocido como Daewon-gun gobernaba en nombre del joven rey Gojong.
Y veía todo esto con miedo, reaccionando con lo único que conocía. Más cierre, más desconfianza, más castigo a cualquiera que trajera ideas nuevas. Daewongun expulsó misioneros, reprimió a conversos cristianos, bloqueó intentos de reforma y giró la espalda a las pocas voces que pedían abrir puertos y modernizar el país antes de que fuera demasiado tarde. Él creía que el mundo exterior era una amenaza mortal, no una oportunidad, y que lo único que podía salvar a Corea era conservar intacto el sistema tradicional. Aquí vale una pregunta directa para ti que estás escuchando. Si tú hubieras estado sentado en ese consejo real, ¿qué hubieras aconsejado? ¿Abrir el país, aceptar fábricas, ferrocarriles, bancos extranjeros y tratar de correr a tiempo? ¿O mantener la puerta cerrada para defender la identidad, arriesgándote a que un día alguien la derribara de un golpe? Esa decisión, tomada por una generación que nunca imaginó la Guerra Fría, pesa hasta hoy cuando hablamos de por qué Corea se convirtió en dos países. Japón no quiso esperar a que Seúl cambiara de opinión. En la década de los 70 del siglo XIX, barcos de guerra japoneses se presentaron frente a los puertos coreanos y bajo amenaza de bombardeo, impusieron un tratado de amistad y comercio que abría ciudades portuarias, concedía privilegios a comerciantes japoneses y permitía presencia militar para proteger esos intereses. Era el mismo modelo de tratado desigual que las potencias occidentales habían usado contra China, ahora aplicado por un imperio asiático contra un vecino más débil. La China de la dinastía Qing, que consideraba a Corea parte de su zona de influencia tradicional, respondió enviando tropas y asesores. De repente, ese reino que solo quería seguir su propio ritmo se vio convertido en corredor por donde desfilaban soldados chinos y japoneses, dejando claro que la pregunta ya no era si alguien controlaría Corea, sino quién se quedaría con ella. Dentro de la corte de Seúl, la presión externa se mezcló con la división interna. Una parte de la élite se mantenía fiel a China, convencida de que el viejo imperio, aunque debilitado, seguía siendo el mejor escudo posible. Otra parte miraba a Japón con admiración. Veían sus fábricas, sus ferrocarriles, sus victorias diplomáticas, y pensaban que el futuro pasaba por ponerse de su lado, aunque eso significara ceder soberanía. Esa fractura explotó en un intento de golpe a finales del siglo XIX, cuando un grupo de reformistas, apoyados por Japón, intentó tomar el poder en Seúl para empujar al país hacia una modernización radical. El golpe duró muy poco. Tropas chinas intervinieron, ejecutaron conspiradores y restauraron su influencia. Historiadores como Bruce Cummings señalan este momento como un ejemplo claro de algo que seguimos viendo en otros lugares del mundo. Cuando una sociedad está partida por dentro, se vuelve escenario perfecto para la intervención de fuerzas externas. Para evitar que la tensión terminara en una guerra abierta inmediata, China y Japón firmaron la llamada Convención Lee-Ito, prometiendo retirar sus tropas de Corea y respetar su independencia formal. Sobre el papel, la península volvía a ser soberana. En la práctica, seguía amarrada a préstamos, concesiones, asesores extranjeros y una economía cada vez más dependiente de capitales ajenos. La Rusia zarista vio la oportunidad y empezó a acercarse ofreciendo ferrocarriles, contratos de explotación de madera, construcción de puertos y una supuesta protección contra el avance japonés. El rey Gojong intentó equilibrar a todos como quien intenta sujetar bestias hambrientas de cada brazo. Dio concesiones a empresas rusas, toleró la presencia japonesa, mantuvo la relación ritual con China. Esa danza frágil recuerda a muchos países actuales que tratan de equilibrar a los Estados Unidos, a China y a Rusia para no ser devorados por ninguno. En medio de esa competencia, Japón decidió mandar un mensaje que no dejara lugar a dudas.
En el año de 1895, agentes japoneses organizaron el asesinato de la reina Min, esposa del rey Gojong, y figura central de la facción que buscaba aproximarse a Rusia para frenar la influencia japonesa. La mataron dentro del palacio, en un acto que no solo eliminó a una rival política, sino que buscaba quebrar la moral de todo el reino. Quemaron su cuerpo para borrar rastros y sembraron el miedo en la corte. Para el pueblo coreano fue una humillación abierta. Ver cómo una potencia extranjera podía mandar matar a su reina sin castigo real mostraba que la independencia ya era, en buena parte, una palabra vacía. ¿Tú qué pensarías si vieras algo así en tu propio país? ¿Sentirías que todavía existe soberanía o que todo ya se negocia lejos, en idiomas que tu gente ni siquiera entiende? Pocos años después, la competencia entre Japón y Rusia por el control de la Manchuria y de la propia península coreana estalló en la guerra ruso-japonesa. Corea declaró neutralidad, pero su neutralidad no valía nada para las potencias. Tropas japonesas usaron su territorio como base. Ferrocarriles y puertos fueron militarizados, aldeas enteras quedaron atrapadas entre columnas de soldados que no hablaban su idioma. Cuando Japón ganó la guerra, en batallas que sorprendieron a Europa y fueron estudiadas por estrategas militares de todo el mundo, quedó claro que una nueva potencia mandaba en el noreste de Asia. El Tratado de Portsmouth, mediado por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, reconoció que Japón tenía intereses especiales en Corea, una expresión elegante para decir que las grandes potencias aceptaban, de hecho, que la península se convirtiera en zona de dominación japonesa. Esos intereses especiales se transformaron muy rápido en control total. A mediados de la primera década del siglo XX, Corea fue reducida formalmente a protectorado japonés. Consejeros enviados desde Tokio controlaban ministerios, finanzas, policía, ejército, educación. Poco después llegó la anexión completa. Corea dejó de existir como Estado independiente y fue declarada parte integral del Imperio del Japón. La bandera coreana desapareció de los edificios oficiales. La administración quedó en manos de funcionarios japoneses y el país entero pasó a ser tratado como una provincia de un imperio que veía su territorio como fuente de recursos, mano de obra barata y espacio estratégico. Antes de preguntarnos por qué Corea se convirtió en dos países, hay que reconocer esta etapa. Durante décadas, los coreanos primero fueron obligados a dejar de ser país alguno, convertidos en simples habitantes de una colonia ajena. La ocupación japonesa no fue solo una cuestión de papeles y banderas. Fue explotación de tierras, control de cosechas, imposición del idioma japonés en escuelas y oficinas, censura de periódicos, persecución de activistas, deportación de trabajadores hacia fábricas y minas en otras partes del imperio. Al mismo tiempo, surgieron redes clandestinas de resistencia, grupos nacionalistas, guerrillas que operaban dentro de la península y en el exilio. Algunos acercándose a ideas comunistas, otros buscando apoyo en democracias occidentales. Sin que nadie lo sospechara en ese momento, muchas de esas redes, contactos y experiencias de lucha armada serían el embrión de la futura división. Unos líderes terminarían en el norte, apoyados por la Unión Soviética, otros en el sur, ligados a los Estados Unidos. Así, mientras el imperio japonés parecía firme, la semilla de la venganza y de una futura guerra civil ya estaba plantada en ese corredor que tiempo después el mundo entero conocería como el lugar donde por fin se respondería a sangre y fuego la pregunta de por qué Corea se convirtió en dos países. Con el paso de los años, la ocupación japonesa se volvió cada vez más dura.
Las autoridades coloniales tomaban decisiones desde Tokio, pensando en ferrocarriles, minas y fábricas, no en las aldeas coreanas que vivían de arroz y tradiciones. Para entender cómo se fue gestando el ambiente que décadas después terminaría respondiendo a la pregunta de por qué Corea se convirtió en dos países, vale la pena mirar un momento los primeros años de ese dominio. A finales de la segunda década del siglo XX, miles de coreanos, inspirados por el discurso del presidente estadounidense Woodrow Wilson sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación, salieron a las calles con banderas y proclamas exigiendo independencia. Fue el famoso Movimiento 1 de Marzo, manifestaciones pacíficas en todo el país, estudiantes, campesinos, monjes, comerciantes gritando que Corea debía ser libre. La respuesta del imperio japonés fue brutal. La policía colonial y el ejército reprimieron las marchas con golpes, balas y arrestos masivos. Templos y escuelas se llenaron de informantes. Líderes comunitarios fueron torturados o desaparecieron sin rastro. Historiadores como Andre Schmidt y Bruce Cummings recuerdan que esa represión dejó miles de muertos y un trauma que se transmitió de padres a hijos. Muchos de los que se salvaron tuvieron que huir a China o a la Manchuria controlada por Japón, donde empezaron a organizar guerrillas y gobiernos en el exilio. Algunos apostaron por estrategias diplomáticas, otros por la lucha armada directa. Mientras tanto, en la vida diaria de la península, la colonización se volvía cada vez más visible en cosas concretas. Escuelas donde ya casi no se enseñaba coreano, periódicos censurados, nombres japoneses impuestos a las familias. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la situación se volvió todavía más extrema. Japón, que ya controlaba Corea y grandes partes de China, quería crear un bloque asiático bajo su mando para enfrentarse a las potencias occidentales. Para eso necesitaba recursos, soldados, trabajadores. La península coreana se convirtió en una especie de reserva de mano de obra barata y obediente. Cientos de miles de jóvenes fueron reclutados a la fuerza para trabajar en minas, fábricas y proyectos militares en otras partes del imperio. Muchos nunca regresaron. Mujeres coreanas fueron llevadas a cuarteles y frentes de batalla para servir a tropas japonesas en condiciones que dejaron cicatrices físicas y emocionales que aún hoy provocan vergüenza y rabia cuando se recuerdan. ¿Cómo no iba a nacer en medio de tanto abuso un deseo de venganza que se mezclara con la lucha por la independencia y que luego, sin que nadie lo imaginara, se usaría para justificar nuevas divisiones internas? Mientras tanto, los distintos movimientos de resistencia coreana se fragmentaban. Unos veían en los Estados Unidos y las potencias occidentales aliados potenciales contra Japón. Otros miraban hacia la Unión Soviética y hacia el comunismo como una forma radical de romper de una vez con todo el sistema que había permitido la colonización. Grupos guerrilleros operaban desde Manchuria, cruzando la frontera para atacar posiciones japonesas y luego desapareciendo entre las montañas. Entre esos guerrilleros surgiría con el tiempo la figura de Kim Il-sung, que más tarde sería presentado en el norte como héroe máximo de la resistencia. Al mismo tiempo, políticos nacionalistas de corte más conservador viajaban a Shanghái, a Estados Unidos o a otras partes de Asia, formando un gobierno provisional en el exilio y buscando reconocimiento diplomático. La pregunta de por qué Corea se convirtió en dos países empieza a ganar aquí un matiz incómodo. Y si a ocupación japonesa, além de machucar, também dividiu o propio movimiento que quería libertar a península. La guerra en el Pacífico se inclinó contra Japón cuando los Estados Unidos entraron en el conflicto después del ataque a Pearl Harbor. A partir de ahí, las fuerzas estadounidenses avanzaron isla por isla y la maquinaria militar japonesa empezó a mostrar señales de agotamiento.
Dentro de Corea, lejos de las grandes batallas navales, la vida se llenó de racionamiento, hambre, trabajo forzado, miedo a los bombardeos. Las radios controladas por las autoridades coloniales repetían mensajes de lealtad al emperador japonés. Pero en las casas, la gente escuchaba rumores de derrotas, de ciudades arrasadas por bombas en lugares lejanos como Hiroshima y Nagasaki. Entretanto, la Unión Soviética observaba desde el norte, esperando el momento exacto para entrar en la guerra contra Japón y avanzar hacia el sur, siguiendo su propia lógica geopolítica. En los últimos meses de 1945, cuando la derrota japonesa ya era cuestión de tiempo, las grandes potencias empezaron a pensar qué hacer con los territorios ocupados por Tokio. Para los coreanos, que llevaban décadas soñando con la independencia, parecía evidente que el fin del imperio japonés significaría el renacimiento de un estado propio, unificado, libre. Sin embargo, en Washington y Moscú, la conversación iba por otro lado. Ni Estados Unidos ni la Unión Soviética confiaban realmente uno en el otro, y cada uno temía que el otro se adueñara por completo de la península. Corea, que durante tanto tiempo había sido colonia de Japón, se convertía ahora, sin haber tenido un solo voto en la mesa, en el próximo corredor disputado de la Guerra Fría que estaban haciendo. En agosto de ese mismo año, tropas soviéticas cruzaron la frontera desde el norte y empezaron a ocupar rápidamente ciudades y puertos en la parte superior de la península. Casi al mismo tiempo, en Washington, funcionarios estadounidenses se dieron cuenta de que, si no actuaban rápido, la Unión Soviética podría controlar toda Corea antes de que un solo soldado estadounidense pusiera un pie allí. En una escena que se ha vuelto casi simbólica, dos oficiales estadounidenses, Dean Rusk y Charles Bonesteel, buscaron en un mapa una línea razonable para dividir las zonas de ocupación. Eligieron el paralelo 38, una línea imaginaria que cortaba la península más o menos a la mitad, dejando Seúl en la parte sur para que quedara bajo control estadounidense. No consultaron a ningún coreano para tomar esa decisión. Cuando Japón anunció su rendición, en agosto de 1945, los coreanos salieron a las calles, colgaron banderas, lloraron, se abrazaron, creyendo que por fin su país sería independiente y unificado después de tanto abuso. Pero la realidad fue otra. Al norte del paralelo 38, el ejército soviético organizó comités populares, armó a ciertos grupos de guerrilla y empezó a apoyar a líderes afines al comunismo, entre ellos el propio Kim Il-sung. Al sur, los Estados Unidos trajeron de regreso a exiliados como Syngman Rhee, un político anticomunista con larga trayectoria en Washington, y empezaron a montar una administración militar que desconfiaba profundamente de cualquier organización con discurso social más radical. De un día para otro, esa línea imaginaria se volvió frontera de facto entre dos zonas de ocupación con proyectos distintos. Para muchas familias coreanas, la división fue algo inmediato y doloroso. Unos quedaron al norte, otros al sur, sin saber que esa separación temporal se convertiría en algo casi permanente. Campesinos que iban a vender sus productos al mercado en la ciudad vecina descubrieron que ahora tenían que pasar por controles militares. Funcionarios que trabajaban en oficinas al otro lado de la línea perdieron sus puestos. Amigos de infancia quedaron en bandos opuestos sin haber escogido nada. Historiadores como Charles Armstrong señalan que en esos primeros años todavía había esperanza de una Corea unificada, pero cada paso de las potencias ocupantes hacía más difícil ese escenario. Y aquí la pregunta vuelve como un eco. ¿Por qué Corea se convirtió en dos países si el pueblo coreano nunca votó por eso, si ni siquiera estuvo presente cuando se trazó la línea sobre el mapa? En los meses siguientes, la tensión entre las dos zonas creció. En el norte,
con apoyo soviético, se llevaron a cabo reformas agrarias que expropiaron tierras de grandes propietarios y las distribuyeron entre campesinos, se nacionalizaron industrias, se purgaron colaboracionistas que habían trabajado con los japoneses. En el sur, la administración apoyada por Estados Unidos trató de mantener una economía más cercana al capitalismo. Se aliaba con antiguos funcionarios del período colonial y reprimía duramente a izquierdistas sospechosos. Hubo levantamientos, masacres poco conocidas fuera de Corea, choques entre grupos armados que cruzaban el paralelo 38 por la noche. Nadie necesitaba una bola de cristal para ver hacia dónde apuntaba todo. Dos proyectos de país, dos bloques ideológicos, una frontera artificial cargada de miedo y odio creciente. Mientras en el mundo se hablaba de Naciones Unidas, reconstrucción y paz después de la Segunda Guerra Mundial, en esa península que había sufrido colonización y guerra, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. La Unión Soviética y los Estados Unidos empezaron a retirarse poco a poco, pero dejaron detrás gobiernos armados, ideologías enfrentadas y una frontera que ardía por dentro. En 1948 se proclamaron dos estados separados. Al sur, la República de Corea, con Syngman Rhee como presidente; al norte, la República Popular Democrática de Corea, con Kim Il-sung como líder. La pregunta de por qué Corea se convirtió en dos países ya tenía una respuesta formal en los documentos, pero en la realidad cotidiana de campesinos, obreros y familias, la división aún no estaba consolidada. Lo que vendría después, una guerra total por intentar unificar la península por la fuerza, terminaría de fijar esa cicatriz en el mapa y en la memoria. Y aquí te dejo una provocación para los comentarios. Si las potencias no hubieran trazado el paralelo 38 en 1945, ¿crees que los coreanos habrían encontrado una forma de mantenerse unidos? ¿O la Guerra Fría igual los habría partido en dos caminos irreconciliables? La proclamación de dos estados en 1948 no fue el final de nada. Fue el aviso de que venía algo peor. Tanto en el norte como en el sur, los gobiernos recién creados afirmaban ser la única Corea legítima. Cada lado se veía a sí mismo como Corea de verdad, y al otro como un experimento ilegítimo impuesto por potencias extranjeras. En los discursos de Kim Il-sung al norte y de Syngman Rhee al sur se repetía la idea de reunificación, pero cada uno la imaginaba a su manera. Uno bajo un sistema comunista apoyado por Moscú y Pekín, el otro bajo un sistema capitalista aliado de Washington. El paralelo 38 era presentado como algo temporal, una cicatriz que algún día sería borrada. La pregunta no era si habría guerra, sino quién dispararía primero en ese corredor disputado donde todos jugaban con fuego. Los choques fronterizos aumentaron. Grupos armados cruzaban la línea de noche, atacaban puestos, volvían con información o prisioneros. Hubo masacres internas en el sur contra supuestos simpatizantes comunistas, hubo ejecuciones y purgas en el norte contra los considerados colaboracionistas o enemigos de clase. Naciones Unidas hablaba de elecciones libres en toda la península. Pero ni en Moscú ni en Washington había verdadero interés en arriesgar un resultado que unificara Corea bajo el bando equivocado. Cada lado armaba y entrenaba sus tropas, convencido de que una ofensiva rápida podía unificar la península antes de que la comunidad internacional reaccionara. Si tú mandaras un país partido así, ¿intentarías negociar con tu enemigo aún desconfiando de él? ¿O apostarías por una guerra relámpago esperando que el mundo aceptara el hecho consumado? En el verano de 1950, el norte se adelantó. En la madrugada de un día de junio, las fuerzas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 con tanques, artillería y soldados entrenados por soviéticos. La ofensiva fue fulminante. El ejército del sur, mal preparado y minado por corrupción y conflictos internos, se desmoronó en cuestión de semanas.
Ciudades clave cayeron una tras otra y las tropas del gobierno surcoreano fueron empujadas hacia el extremo sur de la península, cerca de la región de Busan. En mapas de la época se ve como casi todo el territorio quedó bajo control del norte en muy poco tiempo. Para muchos observadores internacionales, parecía que la pregunta de por qué Corea se convirtió en dos países iba a ser respondida de forma irónica, com uma unificação forçada pelo norte, sob uma única bandeira vermelha. Pero los Estados Unidos no estaban dispuestos a aceptar eso. El presidente Harry Truman interpretó la invasión como una prueba directa de la determinación estadounidense para contener el comunismo en el mundo, con apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde la Unión Soviética no usó su veto en ese momento crucial. Se autorizó el envío de una fuerza internacional bajo mando estadounidense para defender al sur. Llegaron tropas de varios países, pero la gran mayoría eran soldados de los Estados Unidos. El general Douglas MacArthur tomó el mando de la operación. Desde la lógica geopolítica de Washington, la península coreana dejaba de ser un asunto distante y se convertía en la primera línea de la Guerra Fría, el lugar donde se probaría si el mundo capitalista permitiría que un aliado cayera ante un ataque apoyado por comunistas. La contraofensiva internacional comenzó en condiciones casi desesperadas, defendiendo un perímetro reducido alrededor de Busan. Sin embargo, una maniobra audaz cambió el rumbo. El desembarco en Incheon, en la costa occidental, permitió cortar las líneas de suministro de las fuerzas del norte. En pocas semanas, las tropas de la ONU y del sur recuperaron Seúl y empujaron al ejército norcoreano hacia el norte, cruzando ahora ellas mismas el paralelo 38 en dirección al río Yalu, frontera con China. Lo que había comenzado como una guerra para defender al sur, se transformaba en una guerra para reunificar Corea bajo el gobierno del sur, apoyado por los Estados Unidos. De nuevo, la península era tratada como tablero, donde las grandes potencias movían piezas sin preguntar demasiado a quienes vivían allí. China no podía aceptar tropas respaldadas por Estados Unidos en su frontera inmediata. El líder chino Mao Zedong decidió intervenir, temiendo que una Corea unificada bajo un gobierno aliado de Washington se convirtiera en una base gigantesca de presión en el noreste asiático. Entraron en acción los llamados voluntarios del pueblo chino. Cientos de miles de soldados cruzaron el río Yalu en secreto y lanzaron una ofensiva masiva en pleno invierno. Las fuerzas de las Naciones Unidas fueron tomadas por sorpresa. Hubo retiradas caóticas, combates cuerpo a cuerpo en montañas heladas, pérdidas enormes de ambos lados. Las líneas del frente se movieron de norte a sur y de sur a norte como una marea sangrienta, dejando ciudades arrasadas y campos llenos de ruinas y familias fugiendo sin saber para dónde. Después de 3 años de guerra, la península estaba devastada. Se calcula que murieron millones de personas, incluyendo una cantidad enorme de civiles. Ciudades enteras quedaron destruidas por bombardeos, puentes y ferrocarriles. Fueron volados una y otra vez. Aldeas cambiaron de manos tantas veces que sus habitantes ya no sabían qué bandera iban a ver al despertar. Historiadores como Bruce Cummings y otros han señalado que la Guerra de Corea fue uno de los conflictos más feroces del siglo XX y, sin embargo, muchas veces es tratada como una simple guerra olvidada entre la Segunda Guerra Mundial y la de Vietnam. Para los coreanos no hubo nada de olvido. Hubo muerte, hambre, campos de prisioneros, familias separadas para siempre. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde, en apenas unos años, tu aldea cambiara de país varias veces sin que tú te movieras un solo metro? Al final, ni el norte logró unificar la península bajo su sistema, ni el sur, ni las potencias extranjeras consiguieron una victoria clara.
La guerra terminó en 1953 no con un tratado de paz, sino con un armisticio, una especie de acuerdo para dejar de disparar sin resolver el conflicto de fondo. Ese armisticio fijó una línea de alto el fuego que seguía más o menos el paralelo 38, pero con desviaciones según las posiciones finales de los ejércitos. A cada lado de esa línea se creó una franja de seguridad, la famosa zona desmilitarizada, varios kilómetros de ancho, llena de alambradas, puestos de vigilancia y campos minados. Un lugar que, irónicamente, recibe el nombre de desmilitarizada, pero está rodeado por uno de los despliegues militares más densos del planeta. Con esa línea, la respuesta a la pregunta de por qué Corea se convirtió en dos países quedó sellada en el terreno. No fue una decisión tomada por un plebiscito, ni resultado de un proceso pacífico de separación, sino la congelación de un frente de guerra en el punto donde nadie pudo avanzar más. Cada lado empezó a construir su propio relato. En el norte, el régimen presentó la guerra como una gran guerra de liberación de la patria, contra imperialistas extranjeros, con Kim Il-sung como comandante victorioso que había defendido el país. En el sur se habló de una guerra de Corea, donde la joven república resistió a una invasión comunista gracias al apoyo del mundo libre. En ambos lados, la zona desmilitarizada se convirtió en símbolo. Allá enfrente estaba el enemigo, el hermano traidor, el otro Corea que había que vigilar día y noche. Con el paso de las décadas, los caminos de las dos Coreas se separaron aún más. En Corea del Sur, después de años de gobiernos autoritarios y golpes militares, surgió poco a poco una democracia estable, acompañada de un crecimiento económico impresionante. El país se convirtió en una potencia industrial, exportando carros, electrodomésticos, tecnología, cultura pop. En Corea del Norte, el régimen se cerró cada vez más, construyó un sistema de partido único alrededor de la familia Kim, priorizó el gasto militar, desarrolló programas de misiles y armas nucleares y mantuvo un control estricto sobre la vida de la población. Mientras el sur se integraba a la economía global, el norte se aislaba, dependiendo de ayuda de China y de un complejo juego diplomático para sobrevivir a sanciones y crisis internas. Esa diferencia extrema hace que muchos olviden que, no hace tanto, eran el mismo pueblo, preguntándose por qué Corea se convirtió en dos países. La zona desmilitarizada, ese corredor disputado que atraviesa montañas, ríos y campos, se convirtió en una especie de museo vivo de la Guerra Fría. Hay puestos desde donde soldados del norte y del sur se miran a pocos metros, edificios donde delegaciones se sientan en mesas exactas sobre la línea que marca la frontera, banderas enormes compitiendo por altura. Al mismo tiempo, la naturaleza recuperó parte de ese territorio donde casi nadie puede entrar. Se volvió refugio para animales que desaparecieron de otras regiones. Es una ironía cruel que uno de los lugares más peligrosos del mundo sea, al mismo tiempo, un santuario involuntario para la vida salvaje. Ahí mismo, en esos pocos kilómetros, el mundo entero puede ver, condensada, la historia de cómo la península llegó a estar partida en dos. De vez en cuando hay gestos que levantan esperanzas. Cumbres entre líderes de las dos Coreas, encuentros de familias separadas por la guerra, declaraciones de intención de paz, imágenes de presidentes cruzando unos pasos al otro lado de la línea. Pero la estructura de fondo sigue igual. No hay tratado de paz definitivo. Los ejércitos permanecen alerta, los sistemas políticos siguen chocando en discursos y la zona desmilitarizada continúa siendo una herida abierta en el mapa. La pregunta de por qué Corea se convirtió en dos países, en realidad, no pertenece solo al pasado. Se repite cada vez que un misil de prueba cruza el cielo, cada vez que una familia se reúne por unas horas después de décadas separada, cada vez que un joven en Seúl o en Pyongyang se pregunta cómo sería su vida si esa línea jamás se hubiera dibujado.
Y ahora, después de escuchar todo este recorrido, vale una última provocación para ti que estás del otro lado de la pantalla. Si pudieras borrar una sola decisión de toda esta historia, el aislamiento del reino de Joseon, la colonización japonesa, la línea trazada en el paralelo 38, la invasión del norte, la intervención de las potencias, ¿cuál crees que cambiaría de verdad el destino de la península? ¿Había alguna forma realista de evitar que Corea se convirtiera en dos países? ¿O estaba condenada, desde el momento en que se volvió corredor disputado entre imperios, a convertirse en la encrucijada eterna que sigue siendo hoy? Cuéntame en los comentarios qué piensas, porque entender esta herida no es solo mirar a Corea, es mirarnos también en el espejo de nuestras propias fronteras y decisiones. Si miras con calma toda esta historia, da la impresión de que la península nunca pudo decidir sola qué quería ser. Primero fue reino tributario, luego colonia, luego tablero de Guerra Fría. Corea del Norte y Corea del Sur nacieron como dos proyectos rivales levantados sobre los mismos escombros, usando la misma memoria herida para justificar caminos opuestos. En el norte, la narrativa oficial dice que solo un Estado fuerte, armado hasta los dientes y desconfiado del mundo, puede evitar otra invasión. En el sur, la narrativa insiste en que solo la apertura económica, la alianza con potencias y la democracia pueden garantizar que nadie vuelva a pisar la península como colonia. Dos respuestas distintas a la misma pregunta: ¿cómo evitar que vuelva a pasar todo lo que ya pasó? Si comparas esta división con otras del siglo XX, como la de Alemania en oriental y occidental, o la de Vietnam en norte y sur, aparece un patrón que historiadores como Yuval Noah Harari señalan cuando hablan de la Guerra Fría. Las fronteras más sangrientas suelen caer justo en los corredores disputados, donde dos sistemas chocan cara a cara. En Alemania, el muro cayó. En Vietnam, la guerra terminó con un solo país unificado bajo un solo régimen. En Corea, en cambio, la cicatriz se quedó. ¿Por qué aquí no hubo reunificación ni caída de muro? Una parte de la respuesta está en la geopolítica. La península está pegada a China, cerca de Rusia, frente a Japón. Cualquier cambio grande ahí asusta a más de una potencia, y cada una prefiere un status quo incómodo antes que arriesgarse a un movimiento que cambie todo el equilibrio en el noreste asiático. Pero la geopolítica no explica todo. También hay miedo humano. En el norte, muchas personas crecieron escuchando que el sur y los Estados Unidos quieren destruirlos. En el sur, generaciones enteras escucharon que el norte es un régimen impredecible, capaz de lanzar misiles o infiltrar comandos. Ese miedo mutuo se alimenta de historias verdaderas y de propaganda. Cada vez que hay un intento de diálogo, cualquier incidente en la frontera, cualquier prueba nuclear, cualquier cambio de gobierno en Seúl o en Washington puede echar para atrás años de acercamiento. Es como si la pregunta de por qué Corea se convirtió en dos países se renovara cada década, con nuevos argumentos para mantener la separación un poco más. También hay una dimensión económica que pesa. Corea del Sur se integró al sistema global, firmó tratados comerciales, hizo inversiones en todos lados. Para muchas empresas y gobiernos, una guerra en la península sería un desastre económico mundial. Corea del Norte, por su lado, aprendió a usar su programa nuclear como seguro. Mientras tenga armas lo suficientemente peligrosas, nadie se atreverá a atacar directamente, aunque se mantengan sanciones y aislamiento. Esa combinación de un sur hiperconectado y un norte que usa el peligro como escudo crea una situación extraña. Todos dicen querer paz, pero casi nadie está dispuesto a correr el riesgo de cambiar de verdad el mapa. ¿Tú crees que el mundo está cómodo con esta tensión congelada porque conviene, o piensas que algún día la presión será tan grande que algo tendrá que romperse?
Detrás de todos esos cálculos hay millones de historias pequeñas que nunca salen en los noticieros. Familias que fueron separadas por la guerra y solo pudieron reencontrarse por unas horas en reuniones organizadas, abrazándose como si el tiempo intentara comprimirse en un solo momento. Ancianos en el sur que miran hacia el norte desde miradores turísticos, sabiendo que sus pueblos de infancia están a pocos kilómetros, pero en otro universo político. Soldados jóvenes, tanto en el norte como en el sur, que montan guardia frente a una línea pintada en el piso sin haber vivido la guerra que la creó, pero cargando armas que podrían iniciarla de nuevo. La pregunta por qué Corea se convirtió en dos países deja de ser teórica cuando la ves escrita en arrugas, lágrimas y cartas que nunca llegan a su destino. Si te fijas, el ciclo trágico se repite una y otra vez. Un periodo de relativa prosperidad en el reino de Joseon, luego la cobiza de potencias extranjeras, la conquista japonesa, la traición de acuerdos hechos lejos de la península, la venganza en forma de movimientos de resistencia y guerra, la caída en un conflicto civil internacionalizado, y de nuevo un punto de aparente estabilidad que no es paz, sino pausa armada. Corea del Norte y Corea del Sur son hoy la prueba viva de cómo una encrucijada eterna puede quedar atrapada en bucles históricos. Ibn Khaldun, aquel pensador del mundo islámico que escribía sobre el ascenso y caída de dinastías, diría quizá que la península todavía no ha terminado su ciclo, que lo que vemos es apenas una fase y que nada garante que estos dos países sigan existiendo tal como los conocemos dentro de 100 años. La historia de por qué Corea se convirtió en dos países también sirve de espejo para otras regiones donde se cruzan rutas, imperios y religiones. Cuando miras al Medio Oriente, al Cáucaso, a partes de África donde las fronteras coloniales cortaron pueblos y etnias, encuentras la misma lógica de corredor disputado, líneas trazadas sin consulta, potencias respaldando bandos distintos, guerras que dejan cicatrices difíciles de cerrar. La diferencia es que en Corea, esa cicatriz se volvió un símbolo mundial visible desde satélites y noticieros. Un recordatorio constante de lo que pasa cuando un pueblo se ve atrapado entre proyectos que no nacieron de él. Aprovechando que estamos hablando de esto, te lanzo otra pregunta para los comentarios. ¿Crees que la división de Corea es un caso único? ¿O es solo el ejemplo más claro de algo que se repite en muchos lugares, solo que con menos cámaras apuntando? Al mismo tiempo, la cultura coreana cruzó la frontera que la política no pudo. Series, música, comida, literatura del sur se consumen en todo el mundo, incluyendo lugares donde oficialmente casi no se habla de Corea. Incluso en el norte, a pesar de la censura, hay reportes de gente que consigue ver dramas surcoreanos de forma clandestina, comparando su vida diaria con la que aparece en la pantalla. Esa mezcla de curiosidad, envidia, miedo y deseo puede ser, con el tiempo, una fuerza más potente que muchos discursos oficiales. A lo largo de la historia, ideas, canciones y historias han atravesado muros que parecían eternos. Tal vez, algún día, entender por qué Corea se convirtió en dos países no sea solo un ejercicio de memoria, sino el primer paso para imaginar cómo podría volver a ser una sola península sin alambradas, aunque el camino para eso hoy parezca inimaginable. Claro, también existe el riesgo de romantizar. Una Corea unificada no sería automáticamente un paraíso. Tendría que reconciliar economías totalmente distintas, sistemas políticos opuestos, heridas profundas. El costo de integrar a una población acostumbrada a otro tipo de educación, de control, de carencias, sería inmenso. Algunos especialistas señalan el ejemplo de la reunificación alemana, que fue extremadamente cara y complicada, y aún así se dio entre sociedades que, a pesar de sus diferencias,
Compartían una base cultural muy próxima y un entorno internacional más estable. En la península coreana, con potencias nucleares alrededor, la jugada es mucho más delicada. Aún así, el simple hecho de que la pregunta exista, ¿qué pasaría si algún día esa línea se borrara?, muestra que la historia todavía está abierta. Tal vez, al final, la mejor forma de responder por qué Corea se convirtió en dos países es aceptar que no hay una sola causa, sino una cadena de decisiones, omisiones e imposiciones. Un reino que se cerró al mundo esperando protegerse. Un imperio japonés que lo convirtió en colonia. Unas potencias vencedoras que trazaron una línea sobre el mapa en unas horas. Dos bloques ideológicos que usaron la península como demostración de fuerza. Líderes que apostaron por la guerra en lugar del compromiso y un armisticio que congeló el conflicto en una línea de alto el fuego que se volvió frontera permanente. Si quitas uno solo de esos eslabones, tal vez la historia cambie, pero ninguno de ellos por sí mismo explica todo. Por eso, hablar de Corea no es solo hablar de Corea, es hablar de cómo el poder decide a veces quién puede seguir siendo uno y quién tendrá que aprender a vivir dividido. Y si llegaste hasta aquí, entonces suscríbete al canal Vestigios Eternos para no perderte ninguna de las próximas travesías que el tiempo intentó enterrar. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué civilización te intriga? ¿Qué pueblo despierta tu curiosidad? ¿O qué historia olvidada te gustaría ver en nuestros próximos relatos?